tener esta charla, más allá de que ahora lo que parecía inminente, es decir, que se iba a tratar el día 26, será tratado, sí es tratado el 10 de febrero, aún así el proyecto está ahí. Y se supone que hay dictamen. Y se supone que hay dictamen, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de este proyecto de modernización, así lo han llamado, laboral. Los otros días, un poco en broma, decía, es una modernización que nos remite a tiempos previos a Irigoyen. Pero bueno, para hablar de quienes hicieron el análisis, para eso los convocamos, nos vamos a charlar un ratito con Julia Rigueiro. Ella es economista y es investigadora de CEPA, y acaba de publicarse un trabajo que tiene un título ya, de hecho, bien puntual, ¿no? Ejes de la reforma laboral, la precarización avanza, ¿no? Más claro, echamos agua. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas y Miguel Riquelme te saludamos. ¿Qué tal, Alicia? Miguel, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, estábamos mirando el informe, que además es hiper detallado, punto por punto, y me da la impresión de que aquí hay trabajo combinado de economistas y de analistas de la cuestión más legal, digamos, de abogados. ¿Cómo lo armaron primero la cocina de esto? Sí, buenísima pregunta. Sí, tal cual. El equipo, que son distintos equipos dentro de CEPA que elaboran los diferentes informes, sobre todo cuando se trata de informes sectoriales. Por ejemplo, hay gente especializada en el sector de la energía, cuando hay informes de hidrocarburos, o de, no sé, el sector comercio, cuando hablamos del mercado central, o de los precios de la carne en el mercado de Hacienda. Y en este caso se combinaron, además de compañeras especialistas en temas económicos, otros especialistas en temas tributarios, otros en temas previsionales y también de las leyes, porque bueno, justamente esas modificaciones, casi incontables modificaciones de la ley de contrato de trabajo, que además, bueno, se agregan un poco o complementan un poco aquel trabajo realizado por el gobierno y bueno, sucesivamente en nuestro análisis de CEPA, como también otros, pero en particular de la ley llamada Ley Bases. Bueno, ahí se necesita sí esa mirada como interdisciplinaria. Entonces, a partir de ese trabajo se elaboró este informe, que de hecho, como vos bien decías, así como parece una modernización viajando en el tiempo hacia atrás. Es así, efectivamente, a este gobierno nacional le gusta 1880 Claro, sí. como referencia histórica concreta de Alberdi volvé es situación. un poco la consigna. Sí. Nos está llevando ahí, prácticamente, ¿no? Ay, sí, qué bronca, impotencia, indignación, todo eso. La verdad que la postergación decidida por el gobierno el día de ayer, después de la movilización y demás, bueno, nos da la pauta de que siguen negociando y de que, por lo menos de este lado de la vereda, tenemos un poco más de tiempo para analizarlo, para difundirlo, para pensar sus consecuencias perniciosas para la mayor parte del pueblo argentino y de muy larga duración. Es una reforma que plantea puntos regresivos, más aún que la reforma de la flexibilización laboral de Menem y que la reforma laboral del macrismo, porque contempla tanta cantidad de aspectos que de hecho, bueno, no solo regresión en derechos individuales como trabajadoras y trabajadores, sino también en derechos colectivos. Esos son realmente fuertes y también muy promocionados por los voceros del gobierno en medios de comunicación, sobre todo, con un trabajo fino de larga data de demonizar a las organizaciones colectivas del trabajo. Cambios impositivos, y ahí hay una pauta que es por la cual también se discute, que tendría que haber entrado por diputados y no por el Senado. Claro. Bueno, y también una transferencia de ingresos, una transferencia de riqueza enorme del capital hacia el trabajo, que ya venimos en estos últimos 10 años retrocediendo en ese aspecto, desde aquel 50-50 tan deseado por una parte de la sociedad. Bueno, seguimos retrocediendo y esto
apunta todavía más a hacer retroceder al trabajo en relación al capital. Estos dos ejes que mencionás, la transferencia millonaria de recursos del trabajo al capital y los cambios impositivos, son tal vez los ejes menos conocidos, inclusive y por los y las trabajadoras y por los y las analistas. Es lo que menos se difunde. Tienes razón, no lo había pensado así. Sí, hay un aspecto, por ejemplo, en el de la transferencia regresiva, para ir ahí por puntos. Algo que se ve como una modernización, y me parece que el sentido común ampliamente como adhiere a esa visión, y es el avance de las billeteras virtuales. En este caso, en esta reforma laboral, se implementan algunas modificaciones que le permiten a las billeteras virtuales, o que le pueden permitir, cosa que hasta ahora está prohibido, a las billeteras virtuales ser las intermediarias de los salarios y a futuro de las jubilaciones y las pensiones. Esto es grave porque Ualá y Mercado Pago están con los dientes afiladísimos esperando este momento, porque realmente es una fuente de ingresos muy importante para esas billeteras virtuales que están fuera de la ley de entidades financieras, porque recordemos que no son una billetera de un banco como es Modo o como es cuenta de DNI en la provincia de Buenos Aires. Ualá y Mercado Pago son billeteras exclusivamente y que además obviamente lucran con cada peso de argentino a argentina que está puesto ahí, porque sale a girar por el mundo de las especulaciones financieras al instante. No tiene respaldo. Esa es una de las... Por eso... No tiene ningún respaldo, es una inseguridad jurídica para nosotros que suceda eso. Y no hay forma de controlarlo por parte del Banco Central. Además, después de esa discusión sindical de que los trabajadores y las trabajadoras de Ualá y de Mercado Pago son bancarios y no están siendo tratados como tales. Esa es una. Después, la rebaja de las contribuciones patronales por parte de empleadores y el ahorro que lograrían si esto se aprueba en relación a las obras sociales es millonario. Son casi 700 millones de dólares anuales, contando todos los empleadores, lo que se ahorrarían en las contribuciones a las obras sociales, que además eso va en detrimento de la fuerza sindical, y el tema de las contribuciones patronales con las diferentes alícuotas que se reducen, representa un costo fiscal enorme. Son 2.000 millones de dólares al año para el Estado argentino, un Estado argentino que no está pudiendo, entre comillas, o no está queriendo retribuir las pensiones de discapacidad, bancar las universidades nacionales, etcétera. Hay otro tema, porque viste que te venden, no, pero si ya los trabajadores de la construcción tienen un sistema de este tipo, o el otro que es el del banco de horas. Sí, ahí tenemos una pérdida de derecho, insisto, con el regreso a los tiempos previos a Irigoyen. Sí, el banco de horas, bueno, además de ser pernicioso en el sentido de que si comparamos un banco de horas versus horas extra, trabajar horas extra y cobrar horas extras con el precio que las horas extras tienen, que es mayor a las horas de trabajo comunes, el banco de horas además está atado a distintas flexibilizaciones del horario total de trabajo, en la cual el empleador puede disponer de tu horario de trabajo sin límite, el límite de las 9 horas diarias, con apenas el límite de que tienen que mediar 12 horas entre que terminas de trabajar y volvés a entrar a trabajar, pero es algo así como saber el horario de entrada pero no saber el de salida. Claro. Y además, en esa flexibilización tan dinámica, impredecible, por supuesto que el trabajador, la trabajadora, además de tener que estar más horas adentro del laburo, pierde la capacidad de planificar el resto, la vida fuera del trabajo. Si de repente su familia, si de repente estudia, si viaja, si lo que fuere. Ahí hay realmente algo como a pensar si nos toca de cerca, si tenemos un familiar, si somos parte del sistema privado, estamos empleados en el sistema privado, porque es grave y eso también se puede vincular a lo que creo que habitualmente se habla en relación a las vacaciones, porque como además de disponer del tiempo, cantidad de horas por día, que ese banco de horas se lo paguen lo mismo que cualquier hora de trabajo normal, entonces perdés la posibilidad de generar un ingreso extra con las horas extras, que en muchos laburos es importante realmente. Hay gente que
se rompe el lomo trabajando horas Sí. extra porque eso le hace la diferencia salarial. Y bueno, además de eso, la disposición por parte del empleador de básicamente elegir cuándo son y cómo son tus vacaciones. Ujú. Y sin contar que a los trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial también se los flexibiliza muchísimo. Ujú. Para que todo esto que están ideando avance sin mayores inconvenientes, también es necesario el otro eje que ustedes plantean, que es el debilitamiento de la estructura sindical. Y ahí hay varias cuestiones, muchas de ellas tienen mucho consenso, hay que decirlo, ¿no? Y otras se desconocen. Por ejemplo, esto de la ultraactividad. Algunos ni siquiera, ¿qué es eso? Te dicen, Claro, ¿viste? un superhéroe. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué ven ustedes en ese aspecto? Bueno, ahí hay, por supuesto, como vos bien decías, varios aspectos y muchos que tienen la anuencia Ujú. de las organizaciones y las cámaras, lo cual es también difícil, grave, triste. Ujú. Pero en relación a la ultra actividad y creo que también el otro aspecto, pero eso está en relación a los derechos individuales, pero Ujú. a la prelación, bueno, en relación a la ultra actividad, tiene que ver en parte con una capacidad de los sindicatos de concentrar aspectos de la negociación colectiva en sindicatos de primer grado. Ahí hay un debilitamiento y una progresiva fragmentación y desarticulación y atomización de la negociación sindical que es bastante... a ver, es a contramano de lo que ha ido pasando en el siglo XX en Ujú. Argentina, excepto, por supuesto, en los 90 y en el momento del mar. Tiene se me fue lo que estaba diciendo. El tema de los sindicatos de primer grado Ujú. y, pucha, No, se me pensaba fue la... mientras porque estamos discutiendo, nosotros que somos periodistas inclusive, nuestra preocupación ahí, o lo que se ha venido planteando como algo que era imposible de pensarse, la caída del estatuto del periodista, por ejemplo, ¿no? Claro. 80 años tiene. Y pensar que a partir de ahora tenés que ir a discutir todo de nuevo, como si no se hubiera conseguido nada en todo este tiempo. No, hay distintos estatutos particulares, estatutos específicos. Ujú. El periodista creo que es el que, por suerte, ha resonado mucho Sí. por el trabajo de ustedes, colegas en general, pero también en relación al trabajo agrario, en relación a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, Sí. Claro. Los viajantes. en relación... Los viajantes, los viajantes de comercio, Ujú, ujú. los choferes, no, son una serie de modificaciones que además de ser muy regresivas, algunas son hasta crueles, me parece. Sí. Este gobierno no se ha privado de ese tipo de acciones, ¿no? Pero bueno, no dejan siempre de sorprender. Ujú. Algo que sí quería como retomar de lo que estábamos diciendo de la ultraactividad Ujú. es la generación de una especie de vacío legal que todos sabemos, ¿no? Cuando hay un vacío legal gana el que tiene más fuerza, Sí. gana quien esté en mejores condiciones, en este caso no serían los trabajadores y las trabajadoras, que tiene que ver con la capacidad o la normativa actual de que cuando hay un convenio colectivo de trabajo que se cae, mientras se reemplaza por otro, esa normativa está vigente para el trabajador, la trabajadora. En este caso, el debilitamiento, perdonen el El coro. de la ultraactividad, no contempla esa posibilidad. Entonces, si se cae un convenio colectivo de trabajo, si se cae una negociación salarial, mientras tanto, hasta tanto y en cuanto no exista otra, queda a disposición de los empleadores y pierde poder el sindicato de establecer ahí algunas pautas de funcionamiento, de acuerdo, de consenso. Y creo que eso puede estar también, lo podemos linkear, toda esta reforma es
por supuesto está pensada integralmente por los estudios jurídicos de los empresarios más acaudalados del país y por el FMI en connivencia, ¿no? Pero creo que lo podemos linkear con algunas modificaciones de letra muy chiquita del articulado, como por ejemplo una en la cual se deja de lado el establecimiento de un principio que era, bueno, cuando haya una duda en la ley, en este caso, si hay una duda en la ley, tiene que primar el derecho del trabajador o la trabajadora. Sí. Bueno, eso se borró. Si hay duda, es a favor del patrón, te dicen inclusive ahora. Sí. Claro, yo quería contarles a las dos una infidencia personal. Yo tengo ciertos rasgos masoquistas, entonces me puse a buscar algo que hubiera escrito este señor abogado laboralista que se llama Julián de Diego, y encontré un meticuloso manual del derecho laboral para empresas que tiene una introducción maravillosa porque es prácticamente la puesta, lo que después se pone en práctica en la redacción de la ley. El marco, digamos. El marco, porque ahí incluso él viene a cuestionar, siendo abogado laboralista de formación, el axioma básico de la legislación laboral, que es esto que ustedes acaban de decir, entre otras cosas, además, la manifiesta inferioridad del trabajador frente al empleador. Bueno, él viene a plantear en esa introducción, ya en el cuarto párrafo, te dice, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque, en fin, ahí está la consecuencia, ¿no? Ahí está, y como vos decís, me parece que hay en varios aspectos de la vida misma que esta gente se esfuerza en negar desigualdades estructurales existentes en la realidad y por demás demostradas por estudios nacionales, extranjeros, internacionales, de la OIT, o sea, hiper demostradas. Desigualdades como la de género, por ejemplo, que se esfuerzan también sistemáticamente en negar su existencia. No, eso no existe, eso no está, ¿no? En relación al trabajo, creo que Milei mismo lo ha dicho, no, eso no es verdad que haya desigualdad en el trabajo. Si fuera más barato contratar mujeres, las empresas contratarían más mujeres. Claro, muy inteligente, señor. Tal cual. Pero bueno, hay una parte que no sé, perdón. Sí. No, el tema impositivo. Claro. Sí. La reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias va a contramano de una recaudación sustentable para un Estado que pretende además mantener una regla fiscal Perdón, ahí eso que decís de ganancias, porque por ahí no es de ganar a las ganancias de sociedades, ¿no? De sociedades. Claro, porque si no creen que es, bueno, te están cobrando impuestos a las ganancias. Categoría, claro, no es la cuarta categoría. Y a la inversa de lo que debería pasar, se le reduce el impuesto a las ganancias de sociedades, lo que pagan las empresas por sus ganancias, y se le busca dar una vueltita con mucha empuje del Fondo Monetario Internacional, una vueltita para recaudar un poquito más de ganancias de cuarta categoría, sueldo de trabajadores y trabajadoras. Claro. Y después hay algunos impuestos internos que pierden vigencia o que ven reducidas sus alícuotas, que son también como muy costosos fiscalmente y muy regresivos. Por decirles uno, el impuesto a la extracción o comercialización de diamantes, o sea, cosas por el estilo. Pensaba, este también es un punto conflictivo con las provincias, ¿no? Porque va a impactar en la recaudación. Claro, es coparticipable. Y la coparticipación para las provincias. En ese punto vienen, desde que asumieron hasta ahora, sistemáticamente reduciendo los impuestos coparticipables y aumentando los impuestos o aumentando la posibilidad de recaudación de los impuestos que van exclusivamente a las arcas de la nación y no se reparten. Claro. Lo están sufriendo todas las provincias realmente, algunas más, otras menos. Sabemos que las provincias con un poco más de amistad política con el gobierno tienen algunas otras ventanitas como para no sufrirlo tanto, pero realmente eso es muy grave a futuro, porque no podemos estar todo el tiempo pensando en el hoy. Hoy Jaldo es amigo de Milei, entonces tal cosa. No, hay que la población de las provincias y en el futuro, porque si no volvemos a ser de nuevo este país unitario que quería la generación de 1880. Claro. Ahí está. Aparte están inspirados en esos modelos. Cuando dicen queremos ser Paraguay, queremos ser Perú, que son países unitarios.
Chile también, digamos. Exactamente, países en los que la macro está ordenada, porque sí, porque la extracción y el saqueo de los recursos naturales de una América Latina tan rica se escurre en pocas manos y bueno, ya sabemos, la informalidad laboral que existe en Perú, sí. En Paraguay anda por el 70%. Sí. Paraguay Sí. es un país que además todavía le debemos disculpas como Estado argentino. Sí, totalmente. Tal cual. Julia, bueno, te agradecemos enormemente tu amabilidad de atendernos. Muy posible que volvamos a molestarte porque, como decíamos al principio, esto se postergó en cuanto a discusión. Vamos a ver con qué sorpresas nos encontramos dentro de 2 meses. Exactamente. A ver si, por ejemplo, la derogación del financiamiento universitario por ahí de repente aparece acá. No sabemos. Claro, Sí, exactamente. tal Puede cual. aparecer. Son capaces. Así que 1000 gracias. Un abrazo. Cuando quieran. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Julia Rigueiro, analista económica e investigadora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y insisto con lo que les decía hace un ratito nada más. El informe es voluminoso, es importante porque, como ella decía, es un equipo el que trabajó en esto, es multidisciplinario, entonces hay análisis jurídico, legal, gremial y económico, impositivo, ¿no? Porque todas estas cosas forman parte de ese paquete que nos quieren vender como modernización laboral. Pero está bueno, es fácil de leerlo porque te van poniendo como pistas, ¿no? Y ejes que son como necesarios también para complejizar el análisis. Tal cual, está el artículo así puro y duro como está en el texto y al lado el análisis. Totalmente. ¿No? O la referencia. ¿Dónde lo encuentran, Miguel? Ya te digo exactamente cómo se llama la página. El instituto es CEPA, ¿no? Y es www.centrocepa, todo junto en minúscula.com.ar. El trabajo se llama La precarización avanza, análisis de la reforma laboral, diciembre 2025. Y lo encuentran en el link que dice informes. Así búsquenlo y de paso y ahí de paso al ladito nomás está el informe sobre el presupuesto. Tal cual. 15:39.